del mundo. A veces pensamos que es un libro que contamos historias viejas. A mí me encanta lo que es la cronología de la Biblia. Más o menos puede ubicarnos en tiempo, espacio, cuántos años hace más o menos que pasó una cosa a otra. Me ubica esa cronología. Y a veces por pensar en esa cronología, alguien puede decir que la Biblia es vieja, pero la Biblia es lo más actual. Lo más actual. Y vamos a leer en 2 de Samuel. Vamos a leer en 2 de Samuel 6. 2 de Samuel 6. Vamos a ir para acá y para allá en la Biblia, pero vamos a leer 2 de Samuel 6. Dice que David intenta llevar el arca a Jerusalén. David intenta llevar el arca de la alianza, el arca del testimonio, ese arca que Dios le dio a Moisés allá por el año 1500 más o menos, como para tener una idea. Los historiadores hablan de una cosa, pero la Biblia habla de otra. Yo me digo por la Biblia, porque es la palabra de Dios. Más o menos, hablando de cronología, estamos hablando más o menos que Adán y Eva nos ubicamos hace 4000 años. Hay muchos que dicen que los hombres están hace millones de años, la Biblia me dice eso. Y que más o menos hace 2200 años atrás, Abraham se encontraba con el Señor. 2200 años atrás, Abraham se encontraba con el Señor. Después el pueblo de Dios le da una promesa a Abraham. Bendice su descendencia, Isaac, Jacob, viene el pueblo de Dios. Después el pueblo de Dios fue cautivo en Egipto por 400 años. Y cuando Dios lo saca con mano fuerte, cuando Dios lo saca con mano poderosa, que a veces nosotros no tenemos noción, pero es la historia más fabulosa del mundo, que toda tribu, nación en todo el mundo se sabe de la mano fuerte de Dios por lo que hizo con los egipcios para rescatar a su pueblo. Estamos hablando más o menos de 1500 años atrás. Dice que los saca Moisés a través de todo lo que nosotros ya conocemos, abre el mar rojo para su pueblo, los defiende, manda las señales. Y después dice que cuando lo llama Moisés, dice que con Moisés Dios hablaba cara a cara. Primero le habló a través de la zarza y hablaba con él. Pero el pueblo tenía temor y dijo, no queremos que hable con nosotros, que hable con vos, Dios. Yo no sé si tenía temor o eran un poco cómodos. Era más fácil que Moisés tuviera que ir a la montaña, tuviera que pasar días solo, porque también él pagó un precio. Y dice que el plan de Dios siempre fue acercarse a nosotros cada vez más, acercarse cada vez más. Por más que el pueblo dijo, no, que no hable Dios que no hable con nosotros cara a cara. Qué locura, ¿no? Qué locura. Pero ese fue el pueblo elegido de Dios. Nosotros no somos muy distintos de ellos. Pero en ese momento había un gran temor, había una gran ignorancia, como muchas veces hay en nosotros, un temor, una ignorancia, hay cosas que ignoramos. Pero Dios quería acercarse a ese pueblo que había elegido. Dios se quería acercar. Entonces por allá por Éxodo 25 le da indicaciones a Moisés de que construya un tabernáculo para habitar cerca de su pueblo, para no estar más en la montaña, para acercarse al campamento, para estar más cerca de ese pueblo que le había dicho, no queremos que hable con nosotros cara a cara, habla con Moisés, y que Moisés hable con nosotros. Yo me habría sentido despreciado, no sé si no te hubiese sentido despreciado. Pero Dios, a pesar de todo el amor de Dios por nosotros, es mayúsculo, y cada vez parece, la Biblia que uno lo lee, y cada vez parece que es mayor. Entonces ahí por Éxodo 25 más o menos, Dios le da las directivas de cómo hacer un tabernáculo
y de cómo hacer el arca de la alianza, el arca en el que iba a morar la presencia de Dios. Le da las instrucciones exactas de cómo hacerlo. Ahora, estamos en Samuel 6. David intenta llevar el arca a Jerusalén. Este arca, por más de 400 años, estuvo en el pueblo de Dios. Y se instaló en un lugar que se llamaba Silo, en una ciudad que se llamaba Silo. Ahí estaba el arca. Y resulta que entró en guerra el pueblo de Dios con Filistea. Y por eso digo que este es el libro más actual que puede haber. El pueblo de Dios entró en guerra con los filisteos. Y acá vamos a leer el nombre de 5 príncipes filisteos. 5 príncipes, 5 ciudades que entraron en guerra contra el pueblo de Dios, que actualmente siguen estando. Esas 5 ciudades hoy forman lo que es la Franja de Gaza. Si vos escuchás un poco los noticieros sobre el conflicto que hay, sobre la guerra, vos vas a escuchar nombres como la ciudad de Asdod. Acá está, Asdod. Los enemigos de Dios. Asdod. Vas a escuchar nombres como Gaza, otra ciudad, otro príncipe. La actual Gaza, la actual Franja de Gaza son esos 5 príncipes filisteos enemigos de Dios. La actualidad es la misma que en este tiempo. Y dice que se levantaron. Dice que se levantaron los filisteos contra el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios se asustó. Por más que Dios, si vos venís leyendo la Biblia, Dios los libertó un montón de veces sin que ellos movieran un solo pelo. Esta no era la primera guerra contra los filisteos o contra otros enemigos. Habían tenido muchas guerras, habían tenido muchas dificultades, y Dios siempre los había librado hasta sin que movieran un pelo, sin que se haya lastimado uno solo. Pero en esta guerra tuvieron miedo. Dice que el arca la cuidaba un sacerdote que se llamaba Elí. Y yo meditaba, y ahora vamos a ver por qué meditaba en esto, y pensaba en qué modelo de persona queremos ser para Dios. Y qué modelo de persona queremos ser para Dios. En base a ese modelo de persona que queramos ser para Dios, nuestra familia va a también ser ese modelo de familia para Dios. Y dice que había un sacerdote Elí que cuidaba el arca. Pero permitió que se llevaran el arca. Vinieron a buscar el arca para llevarla a la guerra como un amuleto. Porque dijeron, si la presencia de Dios que estaba en ese arca, que Dios había mandado a hacer, viene a la guerra, nosotros vamos a ganar. 4.000 personas habían muerto en la batalla. 4.000 personas habían muerto en esa batalla. Se asustan, vienen, toman el arca, y yo pregunto, ¿por qué Elí no les dijo que no? ¿Por qué Elí no les dijo no? El arca no es un amuleto. Porque a veces nos pasa que nosotros, por eso venimos a la iglesia, por eso leemos la palabra, por eso Dios nos educa, por eso Dios nos instruye, porque a veces no entendemos, que somos el pastor que nos diga, no, mira, por ese camino no estás equivocado. Pero no sabes nada, pastor. Dios te va a mostrar que estás equivocado. Y después se tiene que pedir perdón. Pero había un sacerdote que se llamaba Elí, que tenía 2 hijos, Ofni y Finés. Y este sacerdote venía flojito de papeles. Y a mí me encanta la cronología, me encanta ubicarme más o menos cómo empiezan las cosas, cómo terminan. Más o menos de lo que te estoy hablando, recién el profeta Samuel estaba arrancando. El profeta Samuel servía a este sacerdote, pero lo servía con obediencia, lo servía con lealtad. Él servía a Dios, servía a Elí,
pero con fidelidad, con obediencia, con pasión, pero lo sabía a Elí para servir a Dios. Y este sacerdote no le dijo, no lleven el arca, porque el arca no es un amuleto. Vamos a orar y Dios los va a bendecir. Arrepiéntanse de sus pecados, porque si perdieron la batalla era porque eran idólatras, porque habían abandonado a Dios, porque ya del arca de alianza no se hablaba, porque ya muchos no subían a adorar a Dios en la ciudad de Silo. Y muchos no subían porque los hijos de este sacerdote Elí eran dos chantas, eran dos delincuentes, como hay muchos en el Evangelio, en el catolicismo, en la política. Entonces se abusaban de la gente que iba a hacer la ofrenda. Entonces la gente aprovechó, porque muchas veces aprovechamos, muchas veces usamos discursos, o la gente usa latiguillos para no pagar el precio, para no esforzarse, porque es más lindo quedarse viendo Netflix que ir a la iglesia, es más lindo hacer lo que a uno le gusta que tener que cambiar. Entonces la gente va a poner excusa y no, pero la iglesia te lava la cabeza, nunca vinieron y no saben, pero te lava la cabeza, te roban la plata. Bueno, lo mismo decía el pueblo de Dios. Y dejaron de ir a adorar a Dios a la ciudad de Silo. Dejaron de ir con una excusa, con otra, verdadera o no verdadera. Y como te decía, Samuel él empezaba, pero él, por más que veía esa corrupción, él seguía sirviendo a Dios. Él era obediente, seguía sirviéndolo, seguía adorándolo. Él veía que el sacerdote Elí era correcto, pero sabía que sus hijos se acostaban con mujeres que venían a adorar a Dios y no los reprendían. Y que metían la mano en la lata y no los reprendían. Entonces hizo cómplice. Elí se hizo cómplice. Ahora Samuel veía todo esto, pero él seguía firme. El pueblo lo usó como excusa. Muchos lo usaron como excusa y no venían a adorar a Silo. Pero Samuel seguía firme. Y dice que vienen a pedir el arca de la alianza, se llevan el arca como un amuleto, y ahí la guerra ya la pierden no por 4.000, la pierden por 30.000. Porque Dios nunca va a avalar un sistema que no sea el de Él. Porque Dios nunca va a bendecir a alguien que quiera hacerlo a su manera. Esta es la única manera, la de Él, la que tenemos que aprender, la que tenemos que estudiar, la que tenemos que tener sabiduría. Y cuando no sabemos, recurrir a un líder, recurrir a un hermano que nos guíe, no hacer lo que queremos. A veces está bueno que nos digan que no, a veces está bueno. Entonces dice que los filisteos habían ganado la primera batalla por 4.000. Te vuelvo a repetir, hubo otras batallas, si vos lees en la Biblia, hay que leer la Biblia, hay que leer mucho. Hubo otras batallas donde Dios mandó rayos del cielo, hizo que se baten entre ellos y no salió ni un rasguñito de ni a uno. Acá, por desobedientes, pierden una batalla de 4.000, llevan el arca como si fuera un amuleto y pasan vergüenza, pierden una batalla por 30.000. Y para más, se llevan el arca. Se llevan el arca, donde estaba la presencia de Dios, lo más preciado que tenían de parte de Dios, se lo llevan los israelitas. Entonces, al tiempo es recuperada y es llevada a la casa de un hombre que se llamaba Abinadab. Es recuperada el arca y es llevada a la casa de un hombre que se llamaba Abinadab. Uno de los modelos a seguir es Elí. Otro de los modelos a seguir puede ser Abinadab. Dice que el arca con los enemigos le causó tanto daño, el arca de Dios. Dice que a los filisteos le empezaron a salir tumores, le empezaron a salir, las ratas los invadían.
Se empezaron a asustar. Dice que cuando los filisteos capturan el arca de Dios, la ponen en el templo de ellos, de Asdod, la ponen en su templo, arriba de una parte alta, estaba la imagen de Asdod de aquel lado y el arca de este lado. Se fueron a dormir, cuando vinieron, la imagen de Asdod estaba tirada en el piso, como adorando el arca. Lo volvieron a parar a su ídolo de mentira, a su ídolo de piedra, lo volvieron a parar. No se podía parar solo. Y dice que al otro día no solamente estaba tirado a los pies del arca, sino que tenía cortados los brazos, las piernas. Pero los filisteos no aprendieron. Si no aprendieron lo del pueblo de Dios, menos van a aprender los filisteos. ¿O no? A veces los enemigos aprenden más rápido que nosotros. Como decía el pastor ayer. A veces los satanistas son más fieles a Satanás que nosotros a Jesucristo. Cuando Satanás no le da nada y Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Porque si vos lees la palabra, los filisteos aprendieron más que los hebreos. Los filisteos aprendieron más que el pueblo de Dios. Y dice que no sabían qué hacer con el arca los filisteos. Entonces lo fueron pasando de una ciudad a otra ciudad. Lee, por favor, Samuel 4, 5, 6, 7. Y vas a ver la actualidad de la Biblia y vas a ver esas ciudades. Yo te digo, se la pasaban de una ciudad a otra. La ciudad de Asdod, la misma que sale en las noticias ahora. La ciudad de Gaza, la misma que sale en las noticias ahora. Los mismos enemigos de Dios. Y se pasaban el arca de un lado para el otro, y donde iba el arca hacía desastres. Donde iba hacía desastres. Y todo esto es una introducción para lo que te voy a decir. Pero es bueno que sepamos de qué estamos hablando. Porque la presencia de Dios trae vida o muerte. Salvación o condenación. Vida eterna o castigo eterno. No hay chiquitas con Dios. A veces a nosotros parece que nos queremos hacer los Messi, que jugamos, pero no se juega con Dios. Nadie juega con Dios. Es vida o es muerte. Y dice que tanto lo siguió a los filisteos, que los filisteos llamaron a sus sacerdotes. Y sus sacerdotes dijeron: ¿qué hacemos con el arca? ¿Vamos a devolverla a los dueños? ¿Vamos a devolvérsela a los hebreos? Los hebreos nunca fueron a pelear por la presencia de Dios. La dejaron abandonada. Más adelante, los valientes de David querían invadir Gad por David, pero por Dios nunca lo quisieron hacer los hebreos. Increíble. Y dice que los sacerdotes de los enemigos, más inteligentes que los sacerdotes nuestros muchas veces, le dijeron: bueno, pero tienen que pagar, tienen que darle una retribución. Como dijo hoy Ezequiel, muchos enemigos tuyos te van a terminar bendiciendo, te van a terminar prosperando, porque Dios es así. Y le dijo: tienen que devolver. ¿Y qué vamos a devolver? Por cada príncipe un ratón de oro, y por cada príncipe se le hacían tumores. El principio del cáncer, hablaba Coulter en su prédica. El principio del cáncer. Porque el pastor Coulter el domingo predicó también sobre este tema. Y dice que se le hacían tumores. Entonces, por cada tumor, por cada príncipe, un tumor o un ratón o 5, no me acuerdo. Entonces dice que prepararon, y prestá atención a lo que te voy a decir, una carreta nueva. Prepararon una carreta nueva. Y al frente de la carreta le pusieron 2 vacas que estaban con sus becerros, estaban amamantando las vacas, y encerraron las vacas, los becerros, las crías, encerraron las crías. Lo lógico que las vacas vayan donde las crías lloran. Pero estas vacas, con esta carretilla nueva, el arca encima, agarró el camino directo para volver a Israel.
directo para volver a Israel. Lo lógico que los animales, por su instinto, fueran hacia donde estaban los becerros, pero ellos no agarraron el camino, Avenida San Martín, pusieron el GPS. La Biblia es impactante. ¿Sabés qué estaban haciendo los 5 príncipes de los filisteos? Los 5 capos de los filisteos. Yo no sé quién será el gobernador de Asdod hoy o de Gaza. ¿Sabés qué estaban haciendo? Caminando así, atrás de la carretilla para ver a dónde iba. Se querían asegurar de que el arca de Dios se fuera. Se querían asegurar y se quedaron bien y la siguieron hasta que entró a una ciudad que no me acuerdo cómo se llama, pero lo tenés que leer. La tengo anotada acá, pero no lo voy a buscar porque si no me voy a olvidar de lo que digo. Lo siguieron hasta una ciudad. Y en esa ciudad, el arca, encima de la carretilla, choca con una piedra. Y ahí los habitantes del lugar daban gritos de alegría. El arca volvió a nosotros, ellos no habían hecho nada, pero estaban contentos. Volvió el arca, junto con toda esa retribución que dieron. A veces a nosotros nos cuesta darle a Dios, pero ellos le dieron una retribución en pago a Dios. Y mucha plata, mucho oro mandaron. Entonces dice que la pusieron en la casa de un hombre que era levita, era una familia de levitas, era una familia de otra familia de sacerdotes. Hablamos de la familia de Eli primero, ahora de la familia de Abinadab, para que cuidaran el arca. Y ahí quedó abandonada de vuelta. Casi 40 años quedó abandonada en ese lugar. La Biblia dice que en ese lugar estuvo 20, pero bueno, el que escribió en ese momento habrá dicho 20 hasta el que escribió, pero después siguió porque dice que durante todo el reinado del rey Saúl, que fueron casi 40 años, dice la Biblia, el arca estuvo ahí. Pero había una persona que dijo: yo sin la presencia de Dios no quiero estar. Yo sin la presencia de Dios no quiero reinar. Era una persona que Dios había ungido, un chico que Dios había ungido y le había dicho: vos vas a ser rey en lugar de David, en lugar de Saúl. Vos vas a ser rey. Pero él esperó el proceso con obediencia, con lealtad, y esperó, y esperó, y esperó, y esperó hasta que llegó su momento. Esperó casi 40 años hasta que llegó su momento, hasta que Dios le dijo: ahora vos sos el rey. Primero fue rey sobre Hebrón y después recién lo confirmaron como rey de todo Israel. En este punto estamos. Segunda de Samuel 6 dice que él mandó a buscar el arca porque él no quería estar sin la presencia de Dios. Habían estado los demás, había estado Elí, había estado Saúl, pero dice: yo sin la presencia de Dios no sirvo para nada. Era el rey de Israel, amado, respetado, las mujeres le cantaban, era el rockstar de la Biblia. Y se la mandó a algunas, pero no deja de ser el que tenía el corazón como a Dios le agradaba. Y dice: yo sin el arca, sin la presencia de Dios, no voy ni a la esquina. Yo quiero la presencia de Dios. Muchas veces cuando pensamos en el arca pensamos en Jerusalén. No, el arca no estaba en Jerusalén. Jerusalén es conquistada en ese tiempo que David se establece como rey y manda a pedir el arca. La ciudad de David es la ciudad de Jebús, que la conquista David especialmente para que sea el centro, el corazón de Israel, y en ese corazón, en ese centro, estuviera el arca. A veces perdemos una dimensión de lo que es la diferencia entre un hombre u otro, pero vos tenés que marcar la diferencia. Vos tenés que ser ese hombre, esa mujer que marque la diferencia, con el cual Dios quiere hacer cosas. David lo tenía todo,
Moisés trajo el tabernáculo a las afueras del campamento. Trajo la presencia de Dios a las afueras del campamento. David lo quería traer al centro, al corazón de su nación, al corazón de su nación. Eso es lo que quiere Dios con nosotros. No que tengamos la presencia de Dios en el pastor. Gloria a Dios. Te bendice el pastor, te habla, ora por vos, intercede, ayuna. Pero Dios quiere que la presencia de Dios esté en vos, en el centro de tu corazón. Y dice que David intenta llevar el arca a Jerusalén. Dice, David volvió a reunir a los escogidos de Israel, 30.000, y se levantó David y partió a Balá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines, en el interior del arca. Presta atención, no te duermas, por favor, no te me duermas, que me pone mal. Dice que pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Y la llevaron a la casa de Abinadab. Y Abinadab guiaba el carro nuevo. Y cuando lo llevaba a la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, ahí iba delante del arca David y toda la casa de Israel. Danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos. Eso también inaugura David. David no iba a conquistar Jerusalén, que había sido quitada para que sea el centro de la nación. David no trae el arca y David implementa la alabanza, la adoración, los instrumentos. Un grosso. Dice que pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, Abinadab, el que cuidaba el arca, y Usa y Ahio, hijo de Abinadab, que también cuidaba el arca, era una familia sacerdotal, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahio, uno de los hijos, iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos. Todo esto es David, el corazón de David. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, uno de los hijos de los que cuidaba el arca, Usa extendió su mano en el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca. Y yo sé lo que estás pensando. ¿Cómo puede ser que Dios mate a una persona solo porque quiso sostener el arca para que no se caiga? Tenemos un Dios bueno, tenemos un Dios malo. Yo no sé si prestaste atención, pero dice que David, por más que tenía toda su buena intención, por más que impulsó la alabanza, por más que conquistó Jerusalén para que el arca reinara ahí, no tenía conocimiento de todo, como nosotros no vamos a tener conocimiento de todo. Entonces dice que trajo el arca en un carro nuevo. De la misma manera que los filisteos mandaron el arca en un carro nuevo, David quería llevar el arca en un carro nuevo y todavía encima tirado por bueyes. David no se acordó, nadie le dijo, nadie lo alentó, nadie lo guió, que había una forma de trasladar el arca. El arca se trasladaba caminando, lo trasladaban los sacerdotes. Era la presencia de Dios. Era la presencia de Dios. Y este muchacho,
Susa lo debía saber. Lo debía saber. Vos sabés que el primer sacerdote del que te hablé tenía 2 hijos, Ofni y Finés. Y murieron porque eran unos chantas. Le robaban a Dios, se acostaban con las mujeres que iban a orar, se aprovechaban del pueblo. Ahora el arca fue a la casa de Abinadab. Y estuvo más de 40 años en ese lugar. Y en la casa de Abinadab no pasó nada. ¿Y cómo puede ser que no sabía Abinadab cómo se trasladaba el arca? ¿O será que no le importaba? A veces leemos la Biblia, pero tenemos que leerla toda, en todo su concepto. Si vos lees y decís, ¿cómo un pobre hombre que sostuvo el arca para que no se caiga, cayó muerto? Pero estamos hablando de la presencia del Dios vivo. Y que Dios dejó escrito de cómo se debía hacer. Si no lo estudiaron, eso es otro tema. Por eso tenemos que estudiar, por eso tenemos que saber lo que Dios pretende de nosotros y tratar a Dios con ese respeto que se merece. Porque o es vida o es muerte. O es vida o es muerte. Dice que trató de evitar que se cayera el arca y en el momento murió. Y yo pensaba, no lo dice la Biblia, no lo dice la Biblia, pero ¿qué clase de persona sería él? ¿Qué clase de persona sería su padre, que no sabía cómo se debía trasladar el arca? Lo único que tenía que hacer en su vida era cuidar el arca. ¿Y por qué durante 40 años no pasó nunca nada en la casa de ese hombre donde estaba el arca de Dios, la presencia de Dios? Y yo pienso, esto ya lo dice Gabriel, yo pienso, ¿se sentiría cómodo Dios en la casa de Abinadab? ¿Se sentiría honrado Dios en la casa de Abinadab? Si no sabía ni cómo trasladarlo. ¿No te parece una falta de respeto trasladar el arca de la misma manera que los filisteos, enemigos de Dios, incircuncisos, la habían mandado? Nosotros leemos que estamos hablando de una cantidad de tiempo, Entonces la mente de ellos habría estado, si los filisteos lo mandaron en una carretilla, yo también la mando en una carretilla. Pero Moisés había dicho 400, 500 años antes, Dios le había dicho detenidamente cuántos metros tenía que tener el tabernáculo, cuánto de ancho, cuánto de alto, cuánto de largo, de qué color tenía que ser, cómo lo tenía que transportar, porque Dios no es un Dios improvisado. Y ese detalle tenemos que tener nosotros también para la presencia de Dios en nuestra vida. Ese detalle tenemos que tener también para la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero dice que David se puso mal. Como yo también, yo la primera vez que escuché esta palabra, digo, ¿cómo puede ser? El tipo de buena onda vale para que no se caiga, cae muerto. Era por lo menos un negligente. Por lo menos. No lo dice la palabra, ni yo lo sé. Pero dice que en esta casa no había ningún milagro, no había ninguna señal, no había ninguna bendición. Y todavía encima terminó muerto, igual que los hijos del sacerdote Elí, que por chanta terminaron muertos. Así que yo, por deducción, digo, si estos murieron por chanta, este también es un chanta. No lo dice la Biblia, lo digo yo. Pero Dios no se equivoca. Entonces dice que David se puso mal, dice, y vos imaginate, toda la fiesta preparada, eligió 30.000 personas, la fiesta, venía danzando, se le pone un tipo ahí en el medio de la fiesta, le arruinó todo, y David no entendía, se puso mal. Dice, David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos. Bueno, y se entristeció David, versículo 8, por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir el arca de Jehová? ¿Cómo ha de venir? No sabía él. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, a Jerusalén, y la hizo llevar a la casa
¿De quién? A la casa de Obed-Edom. A la casa de Obed-Edom. ¿Por qué la lleva a la casa de Obed-Edom? Porque es la que estaba más cerca. A las afueras de Jerusalén. La casa del Carlito, de Obed-Edom. Dice la palabra de Dios, Obed-Edom el Jebuseo. No, el Jebuseo no. El Geteo. El Geteo. ¿Sabes qué era Obed-Edom? Era un filisteo. Era un filisteo. Obed-Edom era un filisteo. En la casa de un filisteo que vivía cerca de Jerusalén y que servía a David. Porque muchos de los valientes de David, algunos eran filisteos, otros eran moabitas, eran personas que habían visto que en David había un Dios que sí valía la pena, que había un Dios que sí se movía, que había un Dios que sí actuaba. Entonces dijeron, yo tengo que para este equipo. Si este es el Dios verdadero, qué Dagón ni qué nada. Dice que Obed-Edom era un israelita que trabajaba para Dios, que trabajaba para David, y dejan el arca en la casa de Obed-Edom, y ahí empiezan a ver milagros en la casa de Obed-Edom, y la Biblia sigue diciendo que por 3 meses Obed-Edom no dejó de prosperar, su familia no dejó de ser bendecida, en todo el pueblo se hablaba. ¿Viste lo que está pasando en Obed-Edom? ¿Viste a las afueras de Jerusalén, la casa de Obed-Edom? El tipo no para de prosperar. Y esa señal de ese hombre, Obed-Edom, llegó al rey David y lo alentó. Mirá qué importante Obed-Edom en toda esta historia, porque David no sabía cómo hacerlo. Estaba desanimado. Supongo que David tenía miedo de pasar vergüenza de vuelta. Imagínate si hago de vuelta otra venida del arca y se muere otro y quedo como un ridículo. Pero dice que en la casa de Obed-Edom el arca producía bendición. Producía bendición. ¿Por qué será? Porque en la casa de Obed-Edom el arca se sentiría cómoda, sería apreciada en la casa de Obed-Edom. Obed-Edom estaría contento, tipo, yo siendo filisteo tengo la presencia de Dios en mi casa. Le hablaría a Obed-Edom todos los días. Obed-Edom le habrá preparado el mejor lugar al arca, porque dice que se puso dentro de la casa de Obed-Edom. Cuando el arca fue llevada por Abiatar, dice que la tenía en una colina. Pero Obed-Edom la puso adentro de su casa. Y nosotros tenemos que copiar a Obed-Edom. Decirle, Señor, tu presencia en mi casa, tu presencia en el centro de mi corazón. Voy a ser obediente, voy a copiar a lo que hicieron las cosas bien, porque no quiero una familia como la de mí, porque no quiero una familia como la de Aminadab. Quiero una familia como la de Obed-Edom. Quiero una familia como la de Obed-Edom, donde está la presencia de Dios pasan cosas. Nadie te tiene que decir si Dios está con vos o Dios no está con vos. Si no pasan cosas es que algo está equivocado. El mismo rey David se equivocó, no sabía cómo llevar el arca, pero dice que después, cuando vio la bendición de Obed-Edom, se animó. Se animó. El rey David era el capo de los capos. Y Obed-Edom era el último lejón del tarro, a las afueras del pueblo, un filisteo que nadie daba 2 mangos por él. Y quién sabe, vos te sentís representado, no sé, gloria a Dios el que se siente a mí, pero yo te siento un Obed-Edom, que entré de última. Pero cuando tenga la oportunidad, lo voy a honrar cada día, para que Él se sienta cómodo dentro de mi corazón, dentro de mi casa. Dice la palabra de Dios que fue tan grande la bendición sobre Obed-Edom que David mandó a buscar el arca. Y hizo gran fiesta, y festejó, y bailó, se sacó la camisa. Después cuenta
Primera de Crónicas, cuando ya el arca estaba establecida, que Obed-Edom y sus 78 hermanos sirvieron a Dios. Nadie puede asegurar si ese Obed-Edom y sus 78 hermanos era el mismo Obed-Edom. Pero yo pienso, ¿cuántos Obed-Edom pueden haber en Israel siendo filisteos? ¿Cuántos? Era su familia que dijo, yo no me quedo más acá, si el arca va a Jerusalén, yo voy con ella. Y le sirvo, voy a cuidar las puertas y voy a defender a mi Dios, porque ya no es más el Dios de los israelitas, también es mi Dios. Ese es nuestro Dios. Necesitamos un cambio fuerte, como decía el pastor ayer, en obediencia, en obediencia, en obediencia, en obediencia. En obediencia, porque Dios ve nuestro corazón. Mirá, guarda que para Dios vida o muerte es vida o muerte. El otro día meditaba con mi esposa mientras que desayunábamos, estábamos hablando y hablábamos de la ira de Dios, de antes de que venga Jesucristo, de la ira de Dios. Y la ira de Dios no es más ni menos que la justicia de Dios, de lo que merecemos verdaderamente. Esa es la ira de Dios. Pero Él mandó a Jesucristo y esa ira no se terminó, solo está aplacada para el día del juicio. En el día del juicio todos vamos a tener que dar cuentas. Y algunos van a recibir la misericordia y otros van a recibir la ira de Dios. Pero nosotros no, porque somos como Obed-Edom. No importa la circunstancia que estás pasando, la presencia de Dios en tu vida lo cambia todo. Lo cambia todo. No te sientas poquito, mujer, no te sientas poquito, varón. No mires si estás solo, si estás sola, porque Dios estuvo con Obed-Edom y toda su circunstancia cambió. No es lo importante cómo te sientas vos, no sos importante, lo importante es Dios, al que tenemos que obedecer. Vamos a orar, inclina tu cabeza y vamos a orar.